con el cerebro, la tiroides se mete con el cerebro. Entonces todo esto son factores de riesgo que van aumentando. Accidentes vasculares cerebrales se meten con el cerebro, trauma se mete con el cerebro. O sea, son factores que se van sumando a que tú puedas desarrollar. La dieta es extremadamente importante y posiblemente es una de las cosas que más uno puede controlar. La dieta, hay que saber qué está comiendo uno, qué está ingiriendo. Hay cosas que uno ingiere que ayudan al cuerpo, ayudan en contra de la enfermedad, y hay unas que son tóxicas. ¿Puede dar ejemplo? No te voy a dar ejemplo porque eso es muy complicado y eso hay libros escritos. Lo único que yo tengo cosas y en el libro está todas descritas de las cosas. Lo único que quiere que tengas el concepto de que los tres componentes principales de lo que es la dieta, que es los carbohidratos, las proteínas y las grasas, hay buenos y malos, y tú tienes que saber cuál es las proteínas buenas, el carbohidrato bueno y las grasas buenas, porque hay malas que son tóxicas y hay buenas que son las que puedes comer. Pero eso ya es más complicado. Es otro programa. Es otro programa. Es un programa nada más que para eso. Para eso nada más. Se puede prevenir. Todos estos factores de riesgo se pueden prevenir. Fíjate, la prevención, y esto es un concepto que yo te puedo, ¿cómo se llama eso? Expanderte un poquito en esto. La prevención es a través de controlar los factores de riesgo modificables, los mismos que yo te acabo de mencionar, pero no te los mencioné todos porque en realidad, como hemos estado back and forth, no he terminado. En los factores de riesgo también entran a jugar lo que es los estados emocionales, la depresión, la depresión, ansiedad, el estrés, exceso de estrés, no el estrés corriente, el distrés, que es el estrés malo, es el exceso de estrés. Todas esas cosas empiezan se van sumando. Cuando yo evalúo un paciente, yo evalúo cada uno de esos factores para ver cuántos factores de riesgo tú tienes como persona. Hay personas que tienen muy pocos factores de riesgo, están en lo normal, esos no me preocupan. Están un poquito bajos, tienen varios factores de riesgo, ya ese me preocupa, que puede desarrollar el Alzheimer. Eso estamos hablando ahora clínicamente. Yo no estoy hablando desde el punto de vista de estudios, sino sencillamente en el consultorio médico, en la clínica. Es lo que estamos conversando. Entonces, tienes que trabajar en los factores de riesgo. Ya sabemos que en la genética y la edad no podemos, pero fíjate, si tú vas mirando todos tus factores de riesgo, vas previendo. Es importantísimo, primero, que tú sigas tu médico para que te controle todos los factores de vasculares y metabólicos. La dieta, o sea, tú tienes que evitar cosas tóxicas, el tabaco, el exceso de cigarro, trauma, cosas tóxicas, drogas, todo lo que es tóxico al cerebro. Y después, para mí, uno de los factores más importantes que hay, y no me canso de decirlo, es la dieta. ¿Y por qué es la dieta? ¿Y por qué tiene tanta importancia la dieta? Y por todos los factores que estamos hablando. Porque cuando uno en realidad tiene un paciente que tiene Alzheimer, muchos años atrás ya vienen cambios que vienen pasando en el cerebro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para prevenir las cosas tú tienes que irte a muchos años atrás, no cuando el paciente ya está casi a tener Alzheimer. Es cuando es lo que nosotros, y yo me he cansado de decirlo, la responsabilidad de nosotros ahora, los adultos, los que somos ahora, ¿cómo se llama eso? Abuelos, que tenemos hijos y que tenemos nietos, es enfatizarle a todos los muchachos de joven en qué deben comer, en qué deben hacer, porque allá es cuando tú empiezas a influenciar en cómo prevenir el Alzheimer. No es un añito, dos añitos, ya cuando, si tú vas ahora, si tú me desarrollas y empiezas con los principios del Alzheimer, ahora, en este año, tú llevas produciendo esto hace 10, 15 años atrás.
Entonces hay que irse antes de que todas estas cosas pasen. Una vez que las estructuras degenerativas empiezan es como una cadena que empieza tú sabes, microestructuras que empiezan a decaer. Una vez que empiezan, es un dominó. Es un domino effect que no se pueden parar. Ya no las puedes parar. Y la ciencia no tiene una respuesta para pararlas en este momento. Hay algo que nosotros hemos hablado, y usted en su escrito y demás ha tocado ese tema, que es el problema de la espiritualidad. ¿Qué importancia tiene la espiritualidad cuando usted tiene que diagnosticar o en el tratamiento que usted le pone a un paciente de Alzheimer? Mira, la espiritualidad yo creo que es una cosa que vamos a ponerlo desde este punto de vista. La espiritualidad no es una cosa que nosotros tratamos en la medicina, en la escuela de medicina. La espiritualidad es una cosa que tú más tarde vas desarrollando y vas viendo si tiene importancia en lo que es tu consultorio médico. Vamos a llevarlo al consultorio médico. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la evaluación de un paciente, si tiene o no tiene Alzheimer, no tiene nada que ver la espiritualidad. O sea, en lo que es el diagnóstico en sí. Donde sí puede influenciar mucho es en otros aspectos y sobre todo ya mirando desde el punto de vista de tratamiento, de cómo tratar al paciente, de cómo influenciar en el paciente. Para mí personalmente, y eso es individual, eso cada médico tiene su teoría y sus cosas, no es un requisito dentro de la medicina. Para mí en este tipo de problemas de Alzheimer es extremadamente importante. ¿Usted le ha dado resultados por las historias que usted me ha hecho, sus anécdotas? A mí personalmente, para mí es una parte fundamental en este tipo que ya yo la tengo incluida en mi consultorio. Y déjame expanderte un poquitico más en qué puede ayudar. La espiritualidad primero te puede ayudar mucho en lo que es la relación médico-paciente. Porque la espiritualidad, yo creo que cuando un médico es espiritual y lo trae a colación en el consultorio, ayuda mucho en esa relación. El paciente te coge muchísimo más confianza, te cree más. Es algo que hay que vivirlo para saberlo. Palabras se quedan cortas aquí cuando tú haces. Pero aparte de eso, la parte espiritual ayuda mucho también al que cuida al paciente, al cuidador del paciente. Porque hay una parte que es el paciente nunca pierde los sentimientos. Y hay una cosa que es interesante y puede ser que esto sea apreciación mía, no es leído mío, sino es apreciación mía con los pacientes. Yo he tenido pacientes, y esto te lo puedo garantizar aquí, que no importa el estadio en que estén, inclusive estadios cuando tú crees que ya la espiritualidad no es nada. Y cuando yo estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando desde el punto de vista ahora de más relacionado con Dios, la relación con Dios, y ese tipo de espiritualidad. Porque hoy en día, si tú abres el capítulo de espiritualidad, es amplísimo. Y hay cosas que no tienen ni nada que ver con Dios, ni con la religión, ni con nada, sino son completamente aparte. Yo me estoy refiriendo a cosas relacionadas con un ser supremo. De eso es lo que estoy hablando. Y ayuda, yo creo que ayuda mucho al caregiver, o sea, al que cuida al paciente. Y lo que más me ha llamado la atención a mí es que pacientes que están ya hasta en estados avanzados, tú les mencionas la palabra de Dios y le brillan los ojos. Y todavía te dicen, no saben 20 cosas, y dicen, eso es lo principal que hay en mi vida. Entonces, imagínate qué fuente tú tienes para poder comunicarte con el paciente. Siempre yo he dicho que hay intereses que tú tienes como paciente, y tú las cosas que a ti te han interesado en la vida son las que más se quedan contigo.
Si tú te gustaba la música, tú vas a ver que tienes Alzheimer y tú vas a reconocer la música y vas a tener cosas con la música que no la tiene otro. Y que no va parejo a todas las cosas que están pasando. Así pasa con la espiritualidad. La espiritualidad es una de las cosas que tú mantienes por algún motivo y el paciente se alumbra cuando tú le empiezas a hablar. Es un medio en donde tú puedes comunicarte con el paciente a través de la espiritualidad. Y yo no te tengo una explicación por qué eso se mantiene. Sí, es algo que has aventurado en buscar, en investigar y has encontrado resultados. Yo he encontrado resultados. Seguro. Y yo estoy convencido 100% que lo que es a Juan Simón le ayuda en su consultorio. Y no solo me ayuda a mí, ayuda al paciente, ayuda al cuidador del paciente. Y la voz que yo tengo que decirles a los médicos que no utilicen, o sea, que no ponen este componente, que lo utilicen. Es el beneficio, un beneficio muy grande que tienen para ellos. Que no sean tan pragmáticos ni materialistas, que vayan al mundo espiritual también. Créeme que yo vengo de una escuela, no de una escuela, y para no mencionar de personas que han influenciado en mí, en que me decían que había que separar la espiritualidad de la medicina. Y yo me he llegado a la conclusión que es al revés completamente, que uno debe mezclar las dos cosas en el tratamiento, en el manejo de la medicina. Doctor, antes de terminar, aunque sea un minuto, el familiar, no hemos tratado el familiar. Los familiares, cuando se encuentran con un familiar que tiene Alzheimer, ¿cuál debe ser su actitud? Porque antiguamente le decían que estaba loco. Yo recuerdo de chiquito, gente que tenía Alzheimer decía, no, él está loco, lo tenía separado. La función del familiar, ¿cuán importante es el familiar? Mira, no solo el caregiver, sino la familia en general, el núcleo familiar. Mira, usualmente el que cuida al paciente o es alguien pagado o es un familiar, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los familiares, pero de todas maneras entra el cuidador aunque sea pagado. Lo primero y más importante, yo creo, desde el punto de vista del familiar, es aprender cómo hablarle al paciente y cómo entender al paciente, o sea, cómo escuchar al paciente. Y para eso hay ciertas pausas, ciertas reglas. Hay que entender el proceso, que esto es una enfermedad que afecta el entendimiento de lo que está pasando para el familiar es sumamente importante. O sea, es muy importante que vayan a los grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo, señores, participen en los grupos de apoyo. Bueno, ahora iba a eso. Una vez que uno empieza a aprender a comunicarse, empieza a escucharlo, a hablarle al paciente, hay mucha información allá afuera y yo lo primero que haría es ponerme en contacto con la Asociación de Alzheimer.